Pasan 2 minutitos de las 9 de la mañana y es momento de hablar de un tema que ocupa las principales noticias y tiene que ver con el presupuesto nacional, esta discusión y los reclamos de cada uno de los sectores. En este caso, la Asociación de Magistrados, como les mencionábamos, se declaró en conflicto en reclamo de más recursos para el Poder Judicial. Entienden que las asignaciones propuestas no cubren las necesidades mínimas para sostener el servicio jurisdiccional. Y para hablar sobre este y otros temas que también afectan a este sector, recibimos a la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Elena Mainar. Un placer tenerla en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un gusto también estar aquí. Gracias. Bueno, la frazada es corta y lo charlábamos también en la pausa, ¿no? En momentos de reclamo de cada uno de los sectores, de la educación, de la salud, desde la primera infancia, pero también del sistema judicial en sí mismo. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuáles son las necesidades básicas que se están solicitando? Bueno, como es de público conocimiento, la Suprema Corte de Justicia en su momento envió una propuesta de presupuesto al Poder Ejecutivo que contemplaba las necesidades de prácticamente todos los gremios que integran el Poder Judicial. Y bueno, concretamente para los jueces lo que se aprobó fue solo lo referente al artículo 1 de ese proyecto de presupuesto, que autoriza a que el Poder Judicial transponga rubros, o sea, utilice, por ejemplo, tenés sobrante en sueldos o en algún otro por vacantes o demás, que el propio Poder Judicial puede asignar esos rubros a otro, al pago de otro. Exacto, que antes no estaba autorizado o tenía que pedir autorización para poder hacerlo el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después lo que logramos, lo que supuestamente logramos, son 2 juzgados de violencia de género a partir del 1 de enero de 2027. Que pedían 4 además. Pedíamos 24 juzgados, 18 para el interior y 6 para Montevideo, de violencia de género. Ahí va, sí. Bueno, solamente 2 a partir del 1 de enero de 2027. Y no mucho más, no se logró mucho más. ¿Dónde se está viendo la principal afectación? Primero que nada, pienso en los reclamos de aumento presupuestal, que ustedes solicitaban 3.200 millones de pesos y se brindan 190 millones de aumento, que imagino viene de lo que acaba de mencionar. Pero ¿dónde se ven las principales afectaciones cuando un televidente dice, bueno, pero el sistema judicial está pidiendo todo este monto, ¿para qué? Para dar un buen servicio, o sea, porque el tema es la persona que va a los juzgados, que tiene un requerimiento para la justicia y uno no puede cumplir en plazo, nunca, en tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de violencia de género, violencia doméstica, las demoras existen. En materia de familia, tú te vas a divorciar, te querés divorciar en un mes, es un sueño, porque no hay jueces, hay mucho público, mucha demanda y no damos abasto con el trabajo. La problemática fundamental es en materia de familia y en materia de violencia de género. Bueno, los juzgados de violencia de género nunca se crearon, los juzgados que previó la ley. Hay solo 8 en todo el país, seguro. Hay 8 solo en todo el país, que son los juzgados que prevé la ley 19.580. En Montevideo, por ejemplo, no tenés juzgados de violencia de género, tenés juzgados de violencia doméstica que atienden las urgencias en materia de familia especializada, perdón, que atienden las urgencias en materia de violencia doméstica, en materia de violencia de género, en materia de niños en situación de riesgo, etc. Pero no hay juzgados de violencia de género como prevé la ley. Y ese era el gran reclamo que tenía, uno de los grandes reclamos que tenía el presupuesto que se elevó. Sí, que a propósito de eso, en el momento en que se presenta el presupuesto sucede el asesinato a estos 2 niños allí en Soriano, se crea esta comisión donde grupos feministas con el Ministerio del Interior, mismo en Torre Ejecutiva, y supuestamente iba a haber un incremento para estos temas. ¿En qué quedó esa situación? Además de la conversa. Por ahora nada, o sea, y aparte tú lo ves, o sea, se salen a hablar por distintos facciones políticas, ¿no? De lo que se prevé una mejora en el presupuesto de tal cosa, de tal otra. El Poder Judicial nadie lo nombra. O sea, parece que los jueces y el Poder Judicial no existieran. Y el Poder Judicial es el tercer poder del Estado.
y no se le da ni la importancia ni la trascendencia que tiene el sistema de justicia. ¿Y por qué esa invisibilidad, perdón, May? No sé, digo, la verdad que no lo sé, eso habría que preguntarlo. No puedo hacer afirmaciones de cosas que no conozco, pero realmente parece que no interesara que tuviéramos un poder judicial fuerte, ¿no? Me parece pertinente poder aclarar algunos aspectos que ustedes mismos lo han hecho en otras oportunidades, que no se habla de un reclamo salarial en sí mismo, sino que tiene que ver con el servicio que se le brinda a la población de nuestro país, ¿no? O sea, en el presupuesto hay un reclamo salarial. Hay un reclamo salarial que es una compensación de un 6,08%, creo que es, para completar una vieja deuda o reclamo que ha habido a lo largo de los años para que todos los jueces, digamos, tengamos el mismo ingreso, ¿sí? Pero eso es un reclamo que también está en el proyecto de presupuesto de la Corte, pero sobre eso ya ni siquiera peleamos. O sea, tenemos también reclamos como el salario vacacional. Los jueces no cobramos salario vacacional. O sea, hay un montón de reclamos o de pedidos en ese presupuesto que no han sido contemplados. Pero sí, lo que más nos preocupa, una de las cosas que más nos preocupa, es poder dar un servicio eficaz a la gente que reclama a diario. Porque sabemos que el tema de violencia doméstica, por ejemplo, violencia de género se ha incrementado en un año en más de un 30% de casos. La violencia es una cuestión que está afectando a toda la sociedad nuestra. Y bueno, y es la realidad. Hay más trabajo. ¿Está en riesgo la vida de esas mujeres y determinadas familias por esta realidad que plantea? Puede ser, sí. O sea, imagínate que tú vas a hacer una audiencia, suponete van y hacen una denuncia por violencia de género, ¿no? El esposo, la pareja le pega, la maltrata, bueno, va a hacer la denuncia. Y tú tenés 72 horas para convocar audiencia. En esa audiencia, supuestamente, tú tenés que tener un informe de evaluación de riesgo. El informe de evaluación de riesgo no está generalmente en esa audiencia. ¿Por qué? Porque no hay técnicos suficientes para hacerlo. O sea, hacer un equipo de evaluación, hacer un informe de evaluación de riesgo implica citar a la gente, leer los antecedentes, informarte del caso, y hacer un estudio del caso y emitir un informe, ¿verdad? Es una pericia que hace el técnico. Y bueno, y no llega, porque por ejemplo en Montevideo se hacen 6 pericias diarias. Cuando tenés 8 o 10 audiencias por día y turnos con 50 o 60 llamadas por día. O sea, es imposible cubrir esas necesidades. Doctora, y eso puede incurrir en errores, me imagino, Obviamente. ¿no? Porque la celeridad con la que hay que tratar los temas, la falta de capacidad de lectura, de investigación, de información, y puede llevar a que... Es que el juez toma las decisiones con información mínima. O sea, con la información que le da el policía cuando la llama, que a su vez se lo transmitió la señora que fue a hacer la denuncia, le transmite el policía y el policía, lo que él extracta, es lo que le comunica al juez, y el juez allí ya tiene que adoptar primeras medidas, ¿sí? O prohibición de acercamiento y comunicación, establecer un radio, establecer un plazo y eventualmente disponer un informe de riesgo y citar audiencia. Y bueno, y cuando llega a la audiencia tampoco tiene mucha información, porque no tiene tampoco un informe de riesgo en la mano, está lo que declaran las partes por lo general y a lo que surge de un parte policial que le remiten, y en base a eso tiene que decidir cuál es la mejor solución para ese problema. ¿Esto genera un sistema injusto de algún modo? Y puede generarse. ¿Cómo podemos...? Entiendo y seguro, y estoy completamente segura de la profesionalidad de ustedes y el compromiso con la tarea, pero bueno, a veces cuando los recursos no están, puede llevar a que la tarea no se cumpla correctamente y que confirmemos un sistema judicial injusto, justamente. Claro. Un sistema judicial que está desbordado en esos temas en las sedes judiciales, ¿no? Te estoy hablando de 50 a 60 llamadas por día que recibe un juez de familia en Montevideo. 50 llamadas en las que tiene que tomar una resolución. Imagínate que la primera llamada que le hacen al juez, perfecto. Ahora, cuando ya llega a las 50 y con 8 o 10 audiencias por día en su juzgado, cuando está de turno, digo, tú no podés rendir lo mismo cuando hiciste la primera audiencia que cuando haces la última, la 10ª o la 8ª, a las 6, 7 u 8 de la tarde. Porque los jueces además no tenemos horario, estamos a disposición las 24 horas del día durante 7 días de la semana. O sea, estamos a la orden los jueces. Entonces te pueden llamar de madrugada, cuando estás de turno, te pueden llamar durante todo el día y tenés que siempre estar. Maynar, con este panorama, ¿qué tan desprotegidas están las víctimas? Y bueno, te diría que esta tarea es totalmente vocacional, ¿no? Y le ponemos toda yo creo que los jueces hemos trabajado siempre y mucho. Y bueno, le ponemos la mejor buena voluntad y técnica y profesionalidad. Pero bueno,
Obviamente que habrán casos que se nos pasen, porque es casi imposible. No podemos hacer futurología en cada caso que hay, ni saber lo que va a pasar. Pero con el panorama de hoy, ¿no? Con esa realidad de las llamadas, de la falta de técnicos, de la falta de tiempo, ¿qué tan desprotegida queda una víctima ante esta situación? Y bueno, y yo supongo que no recibe la misma respuesta, ¿no? Que si todo el sistema estuviera organizado de tal manera que funcionara en cada una de las etapas antes de llegar a tomar una resolución, ¿no? Que todo se diera de la forma que establece la ley, por lo menos, ¿no? Que después tuviera todos los elementos para resolver. Yo creo que ahí sí habría una efectiva protección de la víctima, ¿no? Pero bueno, tenemos un Estado que incumple, entonces. Sí, hay un Estado que incumple. Un Estado que sancionó, se empecinó en sancionar una ley de violencia de género sin dar los recursos necesarios para implementarla. Uno se pregunta, ¿no? El tema de las infancias es uno de los puntos claves que ha dicho este gobierno y también desde todas las escenas políticas se ha repetido de este modo. ¿Es posible asegurar una infancia protegida sin un sistema judicial, sobre todo en temas de género y familia, que no esté a la altura? Y lo que pasa es que no solo depende del Poder Judicial, ¿no? O sea, depende también de que cada técnico que interviene en el proceso cumpla y haga lo que tiene que hacer. Imagínate que nosotros, por ejemplo, tenemos carencias de psicólogos, de psiquiatras, asistentes sociales, trabajadores sociales, porque esta gente, bueno, gente que trabaja en otras áreas del Poder Judicial, informáticos, demás, porque obviamente están mucho mejor pagos en otros organismos, ¿verdad?, que en el Poder Judicial. Imagínate un psiquiatra que gana, no sé, ponele 90, 100 mil pesos en el Poder Judicial con la demanda que tiene de trabajo diario, con la dedicación que tiene que tener, que es prácticamente full time, porque tiene que estar a disposición todo el tiempo ante la llamada y el pedido de una pericia. Obviamente prefiere irse a otro lugar a trabajar, que seguramente gane mucho más, le recompense mucho más económicamente, que estar en el Poder Judicial, ¿no? Si no tenés una vocación real, no es un destino que te interese, ¿no? Obviamente. Hay otras reivindicaciones también que se están planteando por parte del gremio y tienen que ver con la cantidad de sumario, con la cantidad de investigaciones que se vienen realizando, sobre todo contra jueces por temas de acoso laboral. ¿Cómo viene afectando esta realidad del trabajo en sí mismo? Bueno, las denuncias se pueden hacer. O sea, las denuncias, a nadie se le puede prohibir denunciar si se siente acosado o se siente en una situación vulnerable. Y bueno, las denuncias sí, es verdad, hay denuncias por acoso, hay denuncias por otros temas también. Y bueno, pero eso es un tema que se tramita en la órbita de la Suprema Corte de Justicia, donde hay un procedimiento con todas las garantías, ¿verdad?, donde tanto el denunciado como el denunciante tienen sus defensas, acceso a las actuaciones. Y bueno, esos procesos se llevan adelante. La asociación en esos temas no interviene, sí proporciona. La asociación hace muchos años tiene servicio de abogacía gratuito, y es cierto. El otro día pedimos un informe y hay más de 40 procesos relativos, ya sea a sumarios, investigaciones o informes. ¿Están separados del cargo? No, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No. Doctora, usted recién decía, ¿no? Estamos viviendo una sociedad mucho más violenta y esos cambios en el relacionamiento y en la violencia también empujan a que tengamos un sistema más robustecido, que deberíamos tener un sistema más robustecido. Usted se ha especializado en la materia penal, ha trabajado en esos temas. ¿Cómo cree que ha evolucionado el crimen en estos últimos años y si ha visto también un cambio en la criminalidad y una respuesta en el sistema a la altura justamente de dar, vaya la redundancia, respuesta a esta situación? Claro, yo cuando empecé hace más de 30 años como juez, por ejemplo, te doy un ejemplo, había un homicidio y tú sabías por qué era el homicidio, ¿sí? Era porque, no sé, o te estoy hablando cosas tontas, ¿no?, del interior, cosas tontas, motivos que eran tontos, pero con consecuencias graves, ¿no? Le había robado una gallina, bueno, le había tocado a la mujer. Hoy por hoy no hay ninguna... tú preguntás y no sabes ni por qué te mataron, o sea, no sabes por qué matan a la gente. Porque te van a rapiñar, te rapiñan y te matan. O sea, creo que sí, la violencia ha crecido muchísimo. El tema de, bueno, por supuesto, de la droga ha tenido una influencia muy grande en todos estos temas, pero a lo largo de los años sí, obviamente que la violencia se ha incrementado y estamos trabajando con las mismas herramientas que trabajábamos en mis inicios, hace 30 años atrás. O sea, el crimen cambia, no cambia el sistema. El sistema no cambia. ¿Y es posible hacer frente a esta situación que parece que no para? Sí, es que se desborda. O sea, en penal con todo, salvo en el interior que tienen competencia múltiple, los jueces penales a su vez entienden en violencia de género, violencia doméstica y demás.
En Montevideo la parte penal se lleva bien, o sea, yo estuve hasta hace poco, fui juez de instancia en materia penal y lo llevas prolijo, digamos, ¿no? Está bien organizado, el trabajo se acorda a la cantidad de juzgados que hay. En este momento las necesidades mayores, aparte no hay que olvidar que no solo penal y familia, ¿no? Tenemos civil, tenemos laboral, tenemos... O sea, el Poder Judicial es enorme en la cantidad de casos que atiende, pero no solo en la materia más visible, que de repente es la materia penal porque es la que salga en la televisión, digo. Hay mucha gente trabajando, hay muchos jueces que dedican muchas horas. Y en el tema de violencia sí, se ha incrementado sin duda y seguimos, ayer una colega decía algo que tenía razón, ¿no? Seguimos con las mismas herramientas y con el mismo presupuesto del siglo pasado, ¿sí? En este siglo trabajando. ¿Se sienten amenazados por el crimen organizado, los jueces? No, yo fui juez de crimen organizado y nunca me sentí amenazada, por ahora, ¿no? Que hay una falta de previsión total en materia de justicia en relación a los jueces también. O sea, es otro de los reclamos del presupuesto, la falta de cuidados de los jueces, ¿no? La falta de seguridad en las sedes judiciales, sobre todo en las sedes penales o en las sedes de familia. Están tete a tete con sí. detenidos, ¿no? Sí, sí, no solo eso, es que no tenés custodias. O sea, no hay... A veces no tenés gente que te lleve desde el carcelaje de la sede hasta tu despacho de audiencia, no tenés un policía que te lo lleve al detenido. Y hay una exposición brutal, una inseguridad, y no ha pasado nada grave, no ha pasado, han pasado cosas. Bueno, la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero, más allá que es una fiscal, pero digo, bueno, entra dentro del sistema, exacto, ¿no? Exacto, obviamente, bueno, pero como no pasa nada, hasta que pasa, y después pasa, igual lo seguimos dejando en el mismo lugar, ¿no? Digo, porque como hoy tú mencionabas el doble felicidio que hubo en Soriano, el tema, y bueno, y seguimos todo igual, o sea, estamos todos, no ha cambiado nada. Nos horrorizamos un par de días. Exacto, y después... nos da el miedito en un rato y después eso se pasa y queda todo tal cual estaba, ¿no? Hablando de lo que decía May, el caso de la fiscal Ferrero, ¿cómo lo atravesaron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, la asociación sacó un comunicado bastante fuerte en ese momento y bueno, sí, lo vimos como un llamado de atención, ¿no? De que eso de que en Uruguay no pasa nada no es tan así, digo. Y todo lo que implica ese atentado, esa agresión contra la doctora Ferrero, ¿no? Si es un llamado de atención, una advertencia, o sea, no sabemos. Pero bueno, nos preocupó, sí, por supuesto. ¿Han tenido amenazas de ese tipo? No, nunca, jamás. No, yo no. Yo en lo personal no. Entiendo, doctora, que por su rol a veces es complicado meterse en cuestiones que tienen que ver con la política partidaria, pero en este país a veces las cosas se definen por ahí, ¿no? Muchas veces hablamos de un ataque a una fiscal, pero con un sistema político que no logra definir un fiscal de corte. Hablamos de una ley de violencia basada en género que fue celebrada, pero que no se la dota de presupuesto. Hablamos de un nuevo Código de Proceso Penal nuevo, ya tiene varios años, pero que también llevó mucho tiempo para que se lo dote de presupuesto. ¿Está a la altura la política de entender la situación en la que está el sistema uruguayo? Se lo hemos hecho saber por todos los medios. Vivimos yendo a hablar con las distintas bancadas de senadores, de diputados en su momento. No sé, yo creo que no pueden desconocer que existe un tercer... El poder político no desconoce que existe un tercer poder, que es el Poder Judicial, y cuál es el cometido del Poder Judicial. No hace falta ser ningún genio para darse cuenta que existe un tercer poder y que tiene una determinada función que es básica y fundamental en un sistema democrático, ¿no? Doctora, bueno, sí. No, ¿la creación de un Ministerio de Justicia podría ayudar a esto? Bueno, yo ahí no me voy a meter, eso es una decisión política y no lo tenemos claro desde el punto de vista de la asociación, tampoco no tenemos una posición tomada con ¿Eso por miedo que pueda de alguna manera inmiscuirse la política partidaria dentro de un Ministerio de Justicia? ¿Miedo? ¿Si hay miedo? No, digo, si hay alguna duda respecto a si podría de alguna manera... Es que no sé cuáles serían las funciones tampoco. Digo, no está muy concretado el tema del Ministerio de Justicia en el caso que se creara. Entonces, no sé, emitir una opinión, digo... podríamos conversarlo con mis amigos, digo, en un tema, en una conversación privada, exacto, pero no como representante de la asociación, no tengo opinión para emitir sobre eso. Doctora, quedan muchísimos temas pendientes, por supuesto, porque el sistema judicial da mucho para hablar. Nos hemos basado, por lo pronto, en los reclamos. ¿Hay alguna medida concreta que se esté tomando en base a este conflicto? Bien, la asamblea fue el viernes pasado, la asamblea que tuvimos extraordinaria. Y quedamos en una segunda asamblea el 15 de noviembre, que allí veremos qué medidas podemos tomar, ¿no? ¿Se pueden afectar servicios, por ejemplo? Y el tema es que los servicios ya están afectados. Es una realidad que ya están afectados en hacer medidas, más allá del conflicto.
Pero bueno, tratamos de que quien no sufre, que la persona que es justiciable no sufra las consecuencias. Trataremos de que no sufra las consecuencias, sino de visibilizar un poco. Los jueces nunca salimos a hablar. Creo que es una de las únicas directivas en que los jueces hemos salido a la prensa, hemos salido a conversar, a explicar cuál es el rol nuestro. Y creo que es eso a lo que va orientada las medidas que podemos llegar a tomar, ¿no? María Elena Maynor, presidenta de la Asociación de Magistrados, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad.